Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Esto fue lo que vimos ahorita. Esto del ASEAN, más que nada, ya les dije, lo que en el examen les van a preguntar es a algunos de los países que lo incluyen. Ustedes nada más aquí tengan en su radar qué países están en qué continente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vimos que, por ejemplo, aquí que son estos países que solían pertenecer a la extinta Unión Soviética, países que están cerquita de Rusia, que antes pertenecían a esta Unión Soviética, pero que luego se fueron independizando: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán. Estos acaban en tan. Kazajistán, Kirguistán, Tajikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, todos estos son esta comunidad de países independientes, estados independientes, ¿no? Ucrania, Georgia, Rusia, Turkmenistán. Ojo, Rusia también era una parte de la Unión Soviética, la más grande, pero como quiera ya hoy es un país. Europa, todos los países de Europa. Faltan alguno que otro, pero ahí están. Alemania, Austria, aquí están por orden alfabético, pero siempre, acá ahí siempre van a venir los de la Europa Central. Alemania, Italia, Francia. Fíjense cómo aquí no está Inglaterra, ¿eh? Inglaterra ya tiene rato que salió de la Unión Europea. Luego aquí están ¿qué dijimos? La Mercosur. Son estos países que están, aparte de Chile, los que están allá, bueno, se incluye la comunidad andina, pero es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y la comunidad andina que eran estos de acá, ¿no? Que es como parte de la parte norte de América del Sur: Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. O sea, así se le dice, el Pacto Andino. Y luego la CARI del Caribe, todas las islas del Caribe, ¿no? Acuérdense de estos países con los que México juega las eliminatorias siempre cuando va al Mundial: San Kitts y Nevis, San Vicente, Trinidad y Tobago, Granada, Dominica, cuidado, no República Dominicana, Dominica, Guyana, Belice, Bahamas, Barbados, todos esos. Ya vimos el Pacto Andino. Centroamérica, cuidado, no confundan Centroamérica con el Caribe. También México juega fútbol también contra estos, pero estos ya son países que son de esa franjita que une México con Sudamérica, ¿eh? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Aquí nada más falta Belice. Belice está acá en la CARICOM. Y este ya lo sabemos, el más sencillo: México, Estados Unidos y Canadá. Entonces nos quedamos aquí en lo que era de Asia. Continente asiático, vimos el ASEAN. Aquí nos quedamos que era Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. Fíjense cómo aquí no está China, no está Japón, que es lo que ahorita vamos a ver. Estos son los del sureste asiático. Sureste asiático. Estos son los de Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional. Fíjense que aquí sí está India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Afganistán, Nepal, Maldivas, Bután. Y estos no son parte, pero son estados, se llaman observadores, ¿no? Ahorita eso los vamos a ver acá, que es la Asia y el Pacífico. Cuando vean Asia y el Pacífico, aquí ya está Japón, las Filipinas, aquí ya está China, está también Australia, Vietnam, Corea, Tailandia, Indonesia. Fíjense, yo sé que están revueltos, pero bueno, también está Nueva Zelanda, Malasia, Papúa, Brunei. Aquí también, no lo van a creer, pero también está México, Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también están en el Pacífico. México tiene costas de Estados Unidos, estos países con el Océano Pacífico. Entonces sí, también pasa que estén aquí en esta que es un acuerdo de cooperación económica de Asia y el Pacífico. Aquí es donde está Japón. Japón también está aquí como observador. China, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. En este de aquí que fue en el que nos quedamos, ¿no? Entonces, este ya lo vimos. Es el de Sudasiática para la Cooperación Regional. Este que es el acuerdo de Asia y el Pacífico. ¿Cuándo se forma? Se forma en 1993, a partir de la conferencia de Seattle. Se trata de una amalgama. Acuérdense que una amalgama es como una unión de muchas cosas diferentes de naciones asiáticas y países de otros continentes. Y aquí lo que importa es en torno al Océano Pacífico. El objetivo de esta es lo mismo: apertura de un área gigantesca de libre comercio,
y tan tan, ¿no? Ahora vamos a ver África, bloques económicos de África. La descolonización de África fue un proceso histórico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre que vean posguerra, hablan después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo otras guerras, como la de Vietnam, la de Corea, la del Golfo, pero esas fueron en zonas. Siempre que ustedes ven la palabra posguerra, acuérdense que habla de la guerra mundial, porque abarcó muchos países y muchos continentes. Los enormes rezagos económicos y sociales de este continente, los violentos conflictos tribales y militares, así como la dependencia económica, financiera, alimentaria y tecnológica de África, son factores que le han impedido la integración efectiva a bloques económicos, ¿no? Pero entre los que sobresalen es la Unión de Zagreb Árabe, esta, se apréndansela, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Mercado Común de África Oriental, Unión Aduanera de África Central y Comunidad de Desarrollo de África Austral. Acuérdense que todo lo que diga Austral es sur. Acuérdense que Austral significa del hemisferio sur. Entonces, son comunidades, ¿sí? Son comunidades, ya vimos, de África del Norte, de África Oriental, Occidental, Central y Austral, que es del sur. Vamos a ver unas cuantas cosas más, ¿no? Organización política actual. ¿Qué está pasando ahorita actualmente? Ya mero digo, no creo que acabemos hoy, pero no importa. Vamos a ver un poco más ahorita que nos lleguen las 10:20 más o menos. Desintegración y unificación de Estado. Como consecuencia geopolítica derivada, como les dije, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de la posguerra, acuérdense también este dato. Fíjense cómo lo están diciendo muchas veces. ¿Qué les he dicho? Y ahorita lo repetí, lo vuelvo a decir. Cuando les digan algo muchas veces en una guía, quiere decir que es importante, ¿no? Aquí me dicen posguerra, segunda mitad del siglo XX, y aquí me lo vuelven a decir, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que se termina en 1945, el mundo, esto lo ven en sociales, el mundo queda conformado entre dos bloques. Acuérdense, la Guerra Fría, ¿no? Bloque capitalista, bloque comunista. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Los capitalistas primero crean la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así como el Pacífico incluía países de Asia y América, ese también. Este, como es del Atlántico, son países de América y de Europa. Países que estaban alineados con el capitalismo. ¿Quién era el líder? Estados Unidos. Hasta la fecha lo sigue siendo. Y luego también tenemos cuando estaba el bloque comunista, ¿qué fue? Aquí fue la Unión Soviética. Siempre que vean URSS, acuérdense que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya no existe. Y ellos hicieron el Pacto de Varsovia. Acuérdense, OTAN, capitalistas. Pacto de Varsovia. Varsovia es actualmente la capital de Polonia. Esto es bloque comunista, ¿no? Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Esto viene con la Guerra Fría. Acuérdense que ¿qué es la Guerra Fría? Aquí me lo vuelven a poner. Enfrentamiento político, ideológico y armamentista entre las potencias líderes de ambos bloques, o sea, estos dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Acuérdense que aunque no se dio una guerra abierta, o sea, no se dispararon armas, fue una guerra política, ideológica y armamentista porque estaban viendo a ver quién se armaba mejor con estas bombas nucleares que eran en esa época nueva. Esta guerra representa una etapa de tensiones y mutuas amenazas nucleares, así como una profunda rispidez, o sea, como una tensión política internacional durante la posguerra. Otra vez esta palabra posguerra, ¿no? Dice Ita. Ita mucho, muy importante aquí, ¿eh? Ita ya hizo el examen. Ita ya hizo el examen, le fue bien, pero ¿qué dice? Yo como quiera aquí estoy, porque aquí como quiera sigo repasando, ¿no? Dice Ita, datos súper importantes del examen. Yo llevé eso, socioeconomía y preguntas de este tipo e historia mundial, fechas y países son muy importantes. Háganle caso a Ita, ¿eh? Y si le quieren hacer preguntas a Ita, háganselas ahorita, ¿eh? Creo que a estas alturas lo que Ita les conteste es más útil que lo que estamos viendo, ¿eh? Porque es una persona que ya conoce el examen, así que aprovechen, ¿no? Estos datos yo sé que son, como bien menciona Ita, son de ciencias sociales también. Acuérdense que la geografía es una ciencia social también, ¿no? Entonces hay muchos datos que van de la mano, por eso yo a veces les digo, este dato apúntenlo porque les va a ayudar en dos o hasta en tres materias a veces, ¿no? Todos estos datos yo sé que han de estar pensando, ¿y esto qué tiene que ver si esto es de historia? Porque acuérdense que la
Geografía también tiene que ver con la geopolítica y aquí tiene que ver mucho cómo estos bloques van creando países nuevos. Sí, así que es importante todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Otra vez, esta palabra posguerra, ¿qué significa? Después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo además una serie de conflictos regionales vinculados a la Guerra Fría en Asia, la Guerra de Vietnam, Medio Oriente, Europa y aún en el Caribe, que fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Y también la Revolución Cubana de Fidel, mismos que representaban frecuentemente focos rojos durante varias décadas. Esto ahorita lo vamos a ver, este mapa, ahorita me lo voy a brincar. Dice, tras la disolución de la Unión Soviética, con esto concluye técnicamente la Guerra Fría, porque pues también cae el bloque comunista. Y el mundo bipolar se transforma hacia un nuevo modelo de globalización neoliberal, que ya vimos que en países desarrollados sí les fue muy bien con el neoliberalismo, pero en los que no están desarrollados no tanto. Ejemplo de esta continua organización política en el mundo es el caso africano. Si se acuerdan que quien tomó conmigo sociales vimos un mapa, si no luego lo vamos a ver otra vez, vimos un mapa, ¿se acuerdan del reparto de África durante la época imperialista? Despuésito de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial vino el imperialismo y estos imperios fueron a invadir África, la colonizaron. Estas colonias duraron hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos países como el Imperio Británico, Francia, tenían colonias todavía en África. Entonces, algo que los Estados Unidos le pidieron, como también como a cambio de ayuda fue, oye, quiero que quites tus colonias y les des la independencia a esos países, ¿no? Porque no está bien ya tener colonias. Eh, África, que desde 1922 está en proceso de independización, ¿no? Transformando su división política, como se observa en este mapa, ¿no? Este es un mapa más actual. Pero esto antes no se llamaba así, ¿no? Este mapa no se preocupen, no se lo aprendan. Nada más tengan en mente que, por ejemplo, esta República del Congo estuvo invadida por Bélgica, se llamaba por eso el Congo belga, el de Leopoldo II, que aquí estableció una colonia que era exclusivamente para extraer recursos y nada más. Y todo el norte de África, que es todo esto que ven aquí, todo estuvo invadido por Francia y por Egipto, no Egipto, no, por el Imperio Británico. Por eso ustedes si van a un museo británico van a ver que hay muchas cosas de Egipto, el antiguo Egipto. ¿Por qué están en un museo británico? Porque un tiempo fue colonia británica, ¿no? Y muchos más países, ¿no? Aquí viene en este mapa más o menos, bueno, no más o menos, ahí están las fechas en las que obtuvieron cada país su independencia. Antes se llamaban de manera diferente. Algunos sí conservaron su nombre, pero muchos no. Pero estas son, fíjense las fechas, más o menos, bueno, primero fue Egipto en los 20, después de la Primera Guerra Mundial. Pero fíjense muchos aquí, en los 40, esto es hasta los 80, ¿no? Más o menos, por eso dice aquí que empezó en 1922. Empezó con Egipto, si no me equivoco, pero fíjense países, por ejemplo, como Namibia, hasta 1990 se independizan. Países también como, ¿qué otro también? Este también, Guinea-Bissau en los 70s, pero aquí vino de los 80s. Nigeria también, no, Nigeria es del 60, también, el 60. La mayoría son entre los 50 y los 60. Si se fijan así, Cabo Verde en el 75. La gran mayoría predomina en los 50 y los 60. Más que nada lo que quiere que entendamos aquí. Dice aquí, Sudán, esto vamos a sacarlo aquí tantito. Dice, Sudán tuvo un referéndum, es como una junta de líderes de independencia en 2011. Fíjense ya la fecha, ¿no? Como consecuencia se separó en dos regiones, Sudán del Norte, que es esto de aquí. Esto antes era un solo país. Este de aquí, Sudán. Antes era uno solo, se separó en dos por este referéndum, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Zimbabue, que es este país que está aquí, declaró su independencia en 1965 bajo el nombre de Rhodesia y fue reconocida con su nombre actual hasta 1980, por eso aquí viene esta fecha. Etiopía es el único país africano que siempre mantuvo su independencia, incluso durante el 36 al 41, cuando la Italia de Mussolini intentó colonizarlo, que era la que estaba acá. Etiopía está aquí al norte, este de aquí. Dice 1941 porque fue cuando ya de plano
Quitaron de allá los últimos italianos, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Italia, no, no es cierto, antes de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini ya estaba invadiendo allí Etiopía. Entonces, a eso se refiere con este mapa en África. O sea, en pocas palabras se quiere decir, todo esto antes de la Primera Guerra Mundial eran territorios colonizados. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría ya se independizó. Ahora, nuevos países de Europa, ya vimos aquí arriba que el comunismo crea la Unión Soviética. Cuando se hace la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, ya casi en los noventas, se crean esos países. Todos estos países que vimos ahorita aquí arriba, estos de la Comunidad de Estados Independientes, todos estos de aquí, antes eran países de la Unión Soviética y consiguieron su independencia. Consiguieron su independencia. Ojo, ¿qué había antes de la Unión Soviética? Pues estaba el Imperio Ruso y estos países ya eran muchos independientes, muchos ya existían y pues simplemente volvieron a ser independientes. Entonces vamos a ver así rapidito. Nuevos países de Europa. Ya vimos los de África, prácticamente todos, pero Europa. Los dos grandes bloques regionales que en la actualidad configuran, que ya vimos que son la Unión Europea y la Comunidad de Estados Independientes, es evidente que el esquema de una Europa dividida por el antiguo muro de Berlín, pues se desplazó, ¿no? Ya que surgieron nuevos países desde 1989, acuérdense, eso también apúntenlo. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? 1989, apúntenlo. Casi ya llegando a los 90, ¿no? También va a ser pregunta de sociales, también va a ser pregunta de geografía, ¿no? Las principales modificaciones sufridas fueron principalmente las que estaban vinculadas con la desaparición de la Unión Soviética y la apertura de fronteras económicas en países del este a través de la península báltica, o sea, sí, el Báltico. La línea divisoria entre Alemania, la extinta Checoslovaquia, que ahorita ya son dos países, así como la península de los Balcanes, que ya les dije, es donde está Grecia y arriba está Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia y otros países que hoy son relativamente nuevos, ¿no? Y aquí vamos a ver, estos son países que surgieron, todos estos países que ven aquí son países que surgieron después de la caída del muro de Berlín y también después de que se deshizo Yugoslavia, un país que los que sean de mi edad se acordarán de él, que si no me equivoco en los 90 desapareció. No, creo que en los 90 o a principios de los 2000 desaparecen. Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, ¿qué más? Eslovaquia y Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, Ucrania y República Checa. Si no me equivoco, estos son con la queda del muro de Berlín. Estos que voy a poner en azul, puede que me equivoque en uno, ¿eh? Croacia, bueno, los que voy a encerrar así, estos sí son de cuando se deshace Yugoslavia, ¿no? Macedonia, Moldavia, Serbia y Montenegro. Ahí faltan unos más también, pero básicamente esos de ahí. Entonces, no importa si fue por la desaparición de Yugoslavia o del extinto Unión Soviética, estos son países que surgen ya en los 90. No se preocupen por las capitales, si las quieren tener ahí en su radar, es bueno que las tengan, pero más que nada que estos países surgen después de estos movimientos, después de la desaparición de estos bloques. Aquí déjenme nada más darle vuelta a este. Ahí está. Esto que están viendo aquí es la extinta Unión Soviética, esto que están viendo aquí, ¿no? Es acuérdense, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia, obviamente, es el más importante y el más grande, pero vean que aquí está Estonia, Letonia y Lituania, que son tres países que están así pegaditos. Bielorrusia, Ucrania, que ahorita tienen ahí una guerra otra vez porque por Rusia se la quiere volver a adjudicar. Porque Ucrania, fíjense esto de aquí, ¿eh? Esto que están viendo en gris es el país, pero esto que voy a poner aquí en azul más clarito, esto es el Mar Negro. Y si se fija Rusia, aquí, Rusia tiene un montón de costa al norte, pero en el sur no tiene salida al Mediterráneo. Su salida es por Ucrania. Ucrania es esta que está aquí. Esta es Ucrania. Y los puertos más importantes rusos estaban aquí en Ucrania. De hecho, siguen estando aquí. Ucrania, la guerra que tienen actualmente es porque Ucrania se quiere aliar a la OTAN, no a la comunidad de Estados Independientes. Entonces, como se anda uniendo a la OTAN, pues Rusia va a perder como que este enclave, bueno, no es casi un enclave para ellos porque es una zona que está fuera de Rusia, pero dentro de Ucrania, pero que es el puerto que ellos usan. Y al ya no tenerlo, ya no tienen salida al Mar Negro,
y el Mar Negro sale del Mar Mediterráneo. Es muy importante esto para la economía, ¿no? Por eso se estaban peleando ahí hace unos años, ¿no? Y luego aquí está Moldavia, aquí está Armenia, que también ha estado en guerra muchas veces. Aquí esta parte de aquí es Georgia. Y aquí están estos que les digo que acaban en tan. Tan significa país o tierra, ¿no? Y esto que dice uzbecos, pues son los uzbecos, los kazajos, los kirigos, los taquillos, los turmenos, estos son tribus, ¿no? Entonces, todos estos es una zona que también hoy son muchos estados independientes y luego, hoy todos estos son países independientes, pero todos pertenecían a la extinta Unión Soviética, para que lo tengan también ahí en mente, ¿no? Ya les dijo Ita, no les miento, esto sí es en muchas versiones de muchos exámenes sí viene esto a veces a detalle y en algunas es bueno que aunque sea sepamos lo básico, ¿no? Con que sepan lo básico es suficiente, acuérdense, no se quieran aprender todo de memoria. Aquí dice, cito, así como vimos este de la Unión Soviética, este de la extinta Yugoslavia. Yugoslavia era un país que ya no existe. Sí me acuerdo que en el Mundial del 98 estaba la selección de Yugoslavia, yo sí me acuerdo, ¿no? Entonces, esta es la zona de los Balcanes, ¿eh? Los Balcanes son, esto que ven aquí es Grecia. Miren cómo aquí está la bota de Italia. Esto que están viendo aquí es el mar Mediterráneo. Y arribita de Grecia, todo esto que es Albania, Macedonia, aquí está Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, que hoy también ya son dos. Aquí está Serbia, aquí está Croacia, aquí está Eslovenia. Todos estos territorios eran la extinta Yugoslavia, ¿no? Hoy siguen en guerra más que nada por cuestiones políticas y religiosas, pero estos también son países que antes no existían y desde finales de los 90, principios de los 2000, que empezó esa tensión, surgen ya como países nuevos. Aquí tengan más que nada Croacia, Serbia, Montenegro y Macedonia, son los que más quiero que tengan así en mente, ¿no? Estos son de Yugoslavia, acuérdense. Ahora ya para ir, no sé, porque ya me son las 10:20, ¿qué les dije? Nomás hasta las 10:20 a lo mucho, ¿no? Ya para no desvelarlos mucho. Principales zonas de tensión política en el mundo. Estos son países, sigue habiendo tensión política aquí, ¿no? Porque muchos países siguen en guerra por muchas cuestiones. Hay países de aquí que siguen en guerra desde entonces, ¿eh? Esto tiene 20 años o más, desde entonces siguen en guerra. Otros, ya vimos, la actual situación mundial es una consecuencia de la Guerra Fría, pero tiene como punto de partida la disolución de la Unión Soviética en 1991. Mucho cuidado aquí, ¿eh? El muro de Berlín cae en el 89, pero la Unión Soviética se deshace en 1900, o sea, un año y medio después se deshace la Unión Soviética. Esto crea conflictos internacionales, ¿no? Principales, el de Medio Oriente, que es, ya lo conocen, Israel y Palestina. Ese es el eterno conflicto que lleva siglos. Conflicto étnico, que significa de raza. Territorial, pues ya sabemos de territorio, entre árabes y judíos, o sea, religión también. Por eso está complicado que se acabe, ¿no? El Golfo Pérsico, hoy creo que ya no se llama así, pero porque ya Persia ya no existe, pero lo que era la antigua Persia es lo que está entre África y Asia. Hay ahí como una península que se llama Península del Golfo Pérsico, que es donde está Irak, Irán, Omán, y si no me equivoco, los Emiratos Árabes Unidos también. Y aquí pues estuvo la famosa guerra del Golfo de los 90, ¿no? Y los Balcanes, ya vimos ahorita que los Balcanes, esta zona que está ahí en Grecia, arribita de Grecia, Kosovo, Macedonia, conflictos territoriales y separatistas de la ex Yugoslavia, ¿no? En Norcorea, creo que ya lo saben, Corea del Norte sigue siendo un país muy hostil con todos los demás, está aislado, ¿no? La zona de Cachemira es India y Pakistán. Ahí hay un problema de armamento nuclear. Repito, no se lo aprendan de memoria, ¿eh? Si quieren, tómenle captura ahí o apunten, pero no se lo aprendan de memoria, nada más o menos tengan ahí ubicados en el mapa estas zonas y más o menos digan, ah, pues estos son los países más o menos que pueden estar ahí en guerra ahí, ¿no? Asia Central, ya saben, Afganistán por el avance del Islam. Sureste de Asia, Sri Lanka, también por el Islam. En el Cáucaso, la zona del Cáucaso, que es ahí la Asia ya más oriental, Chechenia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj es un enclave, si no me equivoco, es de Azerbaiyán,
Esto es algo de Armenia y Azerbaiyán, ¿eh? Esto lo leí hace poco, ¿no? Es un problema porque un enclave es una parte de un país que está en otro. Esto se da mucho en Europa y se da mucho en varios países de que imagínense que México tenga un pedazo de México en Estados Unidos. Eso es un enclave. Entonces, Nagorno-Karabaj es una parte de Armenia en Azerbaiyán y se la han vivido peleando desde entonces entre, obviamente, también conflicto religioso. Sahara Occidental, Marruecos y Argelia, Kurdistán, los famosos kurdos, entre Turquía e Irak, la África subsahariana, Sudán, Costa de Marfil, Congo, Somalia. Aquí hay películas también que hablan de esto. Genocidios y violencia tribal, pues porque todavía siguen regímenes también que siguen tradiciones antiguas, ¿no? América Latina, la guerrilla en Colombia que todavía no se acaba, que todavía sigue. Bolivia y Ecuador, indigenismo y pobreza, ¿no? Allá hay movimientos indigenistas muy fuertes, ¿eh? Haití. ¿Qué ocurre en Haití, en Centroamérica? Pues pobreza, crimen organizado, las maras, ¿no? Las maras que ya se vinieron para acá, para México, y en el Caribe, el conflicto ideológico entre Estados Unidos y Cuba. Esto, aunque pasó en la Guerra Fría, como quiera sigue siendo un conflicto ideológico. Los cubanos siguen viendo como malos a los estadounidenses y todos, si se fijan, todos estos países que tienen simpatía ¿cómo se llama? Por el socialismo, por esta revolución cubana, todos ellos son enemigos de Estados Unidos y les llaman imperialistas yanquis y no sé qué, porque es un conflicto ideológico, ¿no? Y rapidito, bueno, ¿saben qué? Se me hace que esto vamos a dejarlo para la siguiente semana. Ya es lo último, miren, se fijan, esto ya es lo último y ya siguen las preguntas y respuestas, ¿no? Se fijan ya, esto vamos a dejarlo para dije siguiente semana, no, vamos a dejarlo para el jueves porque sí, les dije que 10:20 no los quiero desvelar mucho. Vamos a dejarlo para el siguiente jueves. Esto lo vamos a ver yo creo que en un pedacito, yo creo que en una media hora. Y luego ya ahora sí ya empezamos con humanidades, ¿no? Porque ya nada más faltan esto, pero esto lo vemos muy rápido. Esto ya es nada más división política, que ya sabemos lo que es. La división política es los límites, las fronteras entre países o entre estados o ciudades. Entonces eso lo vamos a ver. División política. Aquí está la de México, que son los estados. Esto de las zonas, también lo vamos a ver. ¿Cuáles son las zonas de México? Esto que hace rato se acuerdan que les estaba comentando. Actividades primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver también las principales zonas de producción, agropecuario, ganadero y pesquero. Esto también lo vemos muy rápido. Y han de decir, pues de una vez, señor, pero no, nos vamos a aventar otra hora, se me hace. Entonces, mejor lo vemos el jueves. Y distribución de productos mineros y energéticos, que repito, no lo tienen que saber de memoria, nada más hay que tenerlo en el radar. Ya sabemos lo que son los minerales no metálicos, ya sabemos lo que son los energéticos. Por eso les digo que lo vamos a ver muy rápido. Esto sí hay que verlo. Principales áreas industriales del país. Comercio exterior, también muy rápido. Y las vías de comunicación. Lo que es transporte marítimo, transporte aéreo, terrestre, también está todo muy intuitivo y se acabó. Si se fijan, sí nos va a tomar como unos 20 minutos, media hora más. Vamos a verlo el jueves y nos aventamos esta sesión de preguntas y respuestas también. También lo vamos a ver el mismo jueves. Y sería todo por hoy. No es antes de irnos, alguien de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de ver. Ya sé que mucho de lo que vimos parece sociales, ya sé que mucho de lo que vimos parece de historia, pero acuérdense que van conectadas, ¿eh? Acuérdense que muchas de estas cosas que estamos viendo aquí de geografía son ciencias sociales también. Entonces van de la mano. Dice Ita, muchas veces muy interesantes. Sí, son temas muy interesantes. Digo, que ya todo esto ya pasó. Parece más historia, pero también va conectado y en el examen sí viene. Esto en el examen se los van a preguntar de una u otra manera. No se preocupen, ya sé que ya se los dije muchas veces, pero siempre se los digo. Ya sé que estamos viendo muchos términos, muchas cosas nuevas, muchas fechas. Vimos un montón de organizaciones. No se aprendan de memoria todo. Apréndanse lo más importante nada más. Y cuando digo aprender, no es que se lo aprendan así que lo estén macheteando, simplemente digan, a ver, si yo veo que dice Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues ya sé que es América del Norte. América del Norte es Estados Unidos, Canadá y México.
Si me dicen Centroamérica y Caribe, no, perdón, si me dicen Centroamérica, ya sé que es la franjita que está en Centroamérica. Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Si ya sé que es el Caribe, pienso en las islitas del Caribe, ¿no? Si ya sé que me dicen la zona andina es el norte del cono. Suena muy raro, pero es el norte de América del Sur. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Ya si me dicen del Mercosur, ya hablamos de los demás países, Argentina, hablamos de Uruguay, Paraguay, hablamos de esos países y también junto con ¿cómo se llama? Con la comunidad andina. Cuando me hablen de la Unión Europea, acuérdense que lo distingue es el euro. Todos estas comunidades no se preocupen por el objetivo es el mismo, el objetivo de todas es igual. Apréndanse de preferencia el nombre. En el nombre siempre va a venir una pista, ¿no? Asia, África, Europa, y más o menos vean cuál es cuál, ¿no? Acuérdense del sureste asiático, son los que incluyen allá Pakistán a la India. Y luego lo que es el Pacífico, ya son donde está Japón, donde está México, Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque es la zona del Pacífico. Véanlo siempre de esa forma. Por eso les digo, es más que nada ver el mapa. Si tienen tiempo ahorita, agárrense un mapa mundi, descárguenlo ahí pónganlo en una página y más o menos vayan viendo los países o en su Google Maps vayanlos viendo para que más o menos se vayan familiarizando, ¿no? Vean los países de América del Sur, vean los de América del Norte, vean Centroamérica, vean el Caribe, vean lo que es Asia, vean Medio Oriente, vean la península del Golfo Pérsico, distingan África de la India y vean que entre África y la India hay una península, que es la península del Golfo Pérsico. Váyanlo teniendo en su radar para que se les haga familiar. Esto, si no ven un mapa, como quiera les va a servir. Pero si ahorita o cuando tenga tiempo libre agarran un mapa mundi, les va a servir más todavía. Va a tener más sentido todo lo que estamos viendo. Pero bueno, no les quito más tiempo. Ya nos dieron las 10:30. Por hoy es todo. Nos vemos el jueves a la misma hora. Que descansen, que tengan